Estamos a punto de entrevistar a Enrique Vila-Matas, escritor español que ha venido a Lima a presentar Dublinesca, la nueva novela publicada por la editorial Seix Barral. Dublinesca es una historia sobre la novela, la muerte de la novela y el renacimiento de la novela. Una ficción que tiene a un editor como personaje que quiere ir a Bloomsday en Berlín para encontrarse consigo mismo y para encontrarse con el fin de la literatura, el tantas veces mencionado fin de la literatura. Una novela sobre escritores, pero además una novela sobre la muerte. Enrique Vila-Matas ha escrito una novela realista de fantasmas. Vamos a ver. Estamos con Enrique Vila-Matas y Dublinesca, el nuevo libro de Seix Barral. Enrique, yo lo que quería comentarte en primer lugar es cómo es la experiencia de ser un autor y pasarte al lado del editor, pensar como un editor para la novela. Empecé escribiendo en este libro de Dublinesca sobre un personaje que era un escritor que se parecía a Spider, el personaje central de la película de Cronenberg. Quería reproducir el mundo mental extraño de este personaje, Spider. Y cuando ya llevaba 40 folios construyendo esta figura de un escritor raro, decidí de repente, casualmente, transformarlo en editor. Y entonces lo que tenía escrito en las 40 páginas tenía que cambiarlo todo de una forma muy divertida, porque el ángulo de visión del editor era muy parecido al del escritor, pero sutilmente diferente. Tan sutilmente diferente que era tremenda la diferencia. Entonces de repente pude pasar a vivir como si fuera un editor y a encontrar su ángulo de vista. Ya vi que tenía un libro, entre otras cosas porque los editores no han sido personajes de ficción demasiado utilizados hasta ahora, cosa que no tenía yo presente, pero me he dado cuenta de que no hay novelas famosas sobre editores. Ahora, el tema tuyo por excelencia, que es el de desaparecer, digamos, siempre buscas desaparecer personajes concretos o escritores concretos, pero en este caso quieres desaparecer toda la literatura. Vas a celebrar la muerte de la literatura. Se celebra un funeral por la era de la imprenta y un homenaje a lo que considera este editor, que es la cumbre de la era Gutenberg, que es el Ulises de Joyce, la máxima epifanía de la historia literaria contemporánea y también sobre todo de las vanguardias. Ahora bien, el resultado de este funeral, que es un funeral sobre el fin del mundo, el fin sobre todo de la literatura, es dar por muerto a alguien que revive gracias a este funeral. Sale reforzada la literatura, sale más viva que nunca de este funeral por ella. Es una paradoja, pero yo creo que la literatura ha subsistido gracias a este tipo de funerales. Se la da por muerta, se finge que ha muerto para ponerla más viva que nunca. Ahí. Es curioso porque la figura del escritor, del lector que tenemos por el boom es un lector muy activo, pero tu editor es un lector más bien inactivo, ¿no? Que se mete en Google, se mete en blogs, está en estado de hikikomori, que es estado de... Sí, es un editor que al haber fracasado su editorial por la exigencia de su catálogo, me lo han hecho notar muchos amigos diciendo que con un catálogo como este no es extraño que acabara arruinándose económicamente, porque no había ni una sola concesión al mercado. Pues nos encontramos con un editor que al retirarse es activo porque se adentra en el mundo de los hikikomoris, un poco japoneses, estos jóvenes japoneses que viven encerrados, que de noche trabajan en internet y de día duermen. Te decía ahora que me había encantado la novela, aunque no era un buen momento para mí para leerla porque estoy con esta especie de requiem, de muertos, de fantasmas que aparecen, y siento que esa novela habla mucho de muerte. Es una novela que, bueno, celebra funerales, pero además no solamente la muerte de la novela, sino también del personaje mismo. Es que, claro, la novela elige un personaje que estaría cerca de estos personajes como los de Joseph Roth, que asumen en sí misma, en su misma personalidad, la caída del Imperio Austrohúngaro, o bien el Gato Pardo, el personaje de Lampedusa, que asume en sí mismo la caída de la aristocracia siciliana. En este caso, este hombre asume en sí mismo el fin de una raza de editores y el fin de una época de la literatura. El fin de una época de la literatura, porque es evidente que estamos en un periodo de transición hacia lo que va de Gutenberg a Google, que posiblemente van a convivir perfectamente ambas
historias, pero en todo caso en la época es de gran incertidumbre, y la prueba es que a través de este libro se me ha preguntado mucho por el futuro de la letra impresa, por el futuro de los periódicos, de los libros, y tengo que contestar que no lo sé, que nadie lo sabe. Entonces, en este sentido, la novela comenta esta etapa en la que estamos ahora, de evidente incertidumbre. Sí. Ahora, sin embargo, frente a la imagen de un poco disminuida de los escritores budistas y el pensamiento budista, existe una imagen que yo creo que crece incluso más que la de Joyce, que es la de Samuel Beckett, y el escritor de la desaparición, digamos, de las palabras, ¿no? Es que una de las cosas que me ha chocado sobre este libro es que algunos han dado por supuesto que todo el libro es sobre Joyce y Ulises, quizás porque en ocasiones no ha sido leído, porque evidentemente la tercera parte del libro, que además para mí es la más interesante, es el mundo de Beckett, el mundo de la inmovilidad beckettiana, y esa es la parte más interesante, en parte porque es la más creativa desde mi punto de vista, en la que aprovecho que este personaje está inmóvil en su sillón y con una resaca fuertísima que le permite despertar en su imaginación y llevar la novela hasta la parte en la que yo quería llevarla, la más interesante. Efectivamente, además por otra parte porque Samuel Beckett sí que es un autor que yo he leído desde jovencísimo, que siempre me ha interesado enormemente, que conozco bien para reproducir su atmósfera. Hemos hablado de Beckett, de Joyce, hay varios nombres de escritores que he anotado para leer los que no los conocía. Hay una oda a la literatura irlandesa. Entonces es inevitable que se siga diciendo, a pesar de que esa novela es muy distinta a las anteriores, que eres un autor literario. ¿Cómo te calza eso? ¿Te gusta? Algunos críticos han dicho que era distinta también, afortunadamente, o sea, que ha leído bien el libro. No, creo que cuando se habla de un autor literario se ignora aquello que dijo Bolaños sobre lo que yo escribía, que cuando hablaba en Bartleby y compañía de escritores que no escriben, también hablaba de personas que viven y que luego mueren, ¿no? Y que todo cabía en mi literatura. Y en cuanto a la acusación a veces de metaliterario, si no me acusaran de esto, me acusarían de otra cosa. Siempre se trata de clasificar a alguien, es como decir, Bert Reverte escribe novelas de espadachines. Pues no, escribe novelas y hay que leerlas, y pueden ser más buenas o más malas, pero son como clichés de gente en concreto que no me ha leído, ¿eh? Normalmente lo sé porque yo también hago lo mismo, cometo el error de decir fulanito, ya sé de qué habla y tal. No, si se adentra uno se molesta en leerme, ve que es mucho más complejo y que esto que ellos creen. Sí. Iba a comentar que en un momento el editor dice que a él le gusta lo extranjero en realidad, no lo cosmopolita, que es distinto, ¿no? Sí. Ser de otro lado por serlo, no, sino le gusta lo extranjero. Lo extraño y lo extranjero. Sí. Lo extraño y lo extranjero. En definitiva, el mundo de Dublín para mí era un mundo desconocido hasta hace 2 años, nunca había viajado a esa ciudad, y eso hace que realmente me apasione llegar a lugares que no conozco, que se abra un mundo nuevo, diferente, que me permita huir de lo que me aburre, que es lo familiar. He dicho que lo familiar para mí era lo catalán, la cultura castellana y la cultura francesa, que eran, por lo tanto, este libro lo que trataba de hacer era una huida hacia adelante, buscar otros espacios. Sí. Es fascinante llegar a Dublín y coger el tren a la costa y subir hasta la península de Haut y entrar en el clima de dublinesca, que es lluvia, atmósfera de melancolía, tristeza, ambiente duro, grandes escritores irlandeses. Ese es el clima de la novela, la geografía mental. La cultura irlandesa me sigue apasionando enormemente. He terminado el libro, pero sigo viajando a Dublín y además leyendo escritores irlandeses, cada vez encontrando mejores escritores en Irlanda, que también es otro de los misterios, porque Irlanda da tantos escritores tan buenos, ¿no? Sí. La última pregunta que me has dejado ahí, como un pase de Iniesta, digamos. Tú dices que te gusta viajar para perderte. También dice eso Maurice Blanchot en una cita de tu libro, ¿no? Que el escritor escribe para que los demás entiendan cosas que él más bien pierde, ¿no? Sí. ¿Para eso escribes tú también? Sí, perfectamente. A medida que escribo, cada vez me conozco menos, y precisamente es el tema también de Dublinesca, este editor que busca que es un coleccionista al que le falta su pieza más importante, que es él mismo. Muchas gracias.